Evangelio según Marcos capítulo 8. Estaremos haciendo alusión a la alimentación de los 4,000. La demanda de una señal. La levadura de los fariseos y la confesión de Pedro. Y Jesús anunciando su muerte vicaria. Vamos entonces al primer tópico. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente. La pregunta es, si Jesús tuvo compasión, nosotros debemos de extraer como siervos de Dios este atributo de Él, la compasión por la gente. Porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. 3 días. El único que se percató de esta necesidad fue el Señor Jesucristo. Y si los enviaran ayunas a sus casas, se van a comenzar a desmayar por el camino. Algunos han venido muy lejos. Sus discípulos respondieron: bueno, ¿cómo vamos a darle de comer si solamente tenemos en posesión unos cuantos panes, específicamente 7? Entonces mandó a la multitud a que se recostase en la tierra. Nótese que en el primer milagro, respecto a 5 panes y 2 peces, y este milagro para alimentar 4,000, en el primer suceso eran 5,000, y en el primer suceso sobraron 12 cestas, en este suceso sobraron 7 cestas. En ambos episodios, lo primero que Jesús mandó hacer era recostarse sobre la hierba. Y esto tiene una gran enseñanza. Es aprender a descansar en Dios, en medio de las necesidades. Cuando aprendemos a descansar, estamos dando a entender que estamos entrando en una confianza plena, y de algo estoy seguro: Dios traerá el sustento. Es lo que vemos aquí en este texto bíblico como enseñanza. Y después dice: y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos. Y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron. Me gusta esa palabra saciar. Y recogieron de los pedazos que había sobrado. Esa es la dimensión de Dios, la sobreabundancia. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Esta región de Dalmanuta se desapareció. Hace poco, arqueólogos encontraron restos de esta ciudad, Dalmanuta, dando a entender que fue real esta región donde Jesús también operó en milagros. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiendo señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto digo que no será dada señal a esta generación. Y los dejó, y volvió a entrar en la barca y se fue a otra ribera. Siempre vemos ese consecutivo. Jesús, cada vez que iba a hacer cosas grandes, pasaba al otro lado del río, a la otra ribera. Había olvidado de traer el pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: yo quiero que ustedes se guarden de la levadura de los fariseos y de los Herodes, la levadura de Herodes. Sus discípulos entendieron, él está hablando porque de pronto pensara que nos olvidamos de traer el pan. Y aún no tenéis, y dice que la falta de entendimiento fue por la dureza del corazón. Verso 18 dice: teniendo ojos no vistes, teniendo oído no oyes, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogimos? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis?
Ellos entendieron que que estaban haciendo referencia a la doctrina de los fariseos y la doctrina de Herodes. Después de esto, un ciego es sanado en Betsaida, y me gusta mucho esta sanidad. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces él, tomándolo de la mano, lo sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero veo que andan. Luego volvió a colocar la mano sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Y los envió a su casa diciendo: no entren a la aldea ni digáis nadie nada respecto a esto. Ahora, aquí hay una enseñanza. Todo milagro de Dios tiene que ser un milagro pleno, completo. Mire que este hombre, la primera vez que Jesús le toca, comenzó a mirar borroso. Jesús vuelve y le coloca las manos para completar ese milagro. Y dice la Biblia que veía claramente la perfección del milagro de Jesús. La confesión de Pedro. Salieron Jesús y sus discípulos por la aldea de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole: ¿quién dice los hombres que soy yo? Ellos respondieron: uno Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Entonces él le dijo: ¿vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto a ninguno. Y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho, y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, cosa que no fue grata ante los ojos de Jesús, y le expresa lo siguiente: quítate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Somos muy dados a colocar la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y al final su alma se pierde? Y es así. ¿De qué vale nosotros ganarnos tanta fama, tantas riquezas? Al final el alma se pierde. Bueno, que tengas un feliz día y 1000 bendiciones. Mañana estaremos con el capítulo 9 de este evangelio. Bendiciones.